Bien. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes, apreciados compañeros de la red de curso de observación y entrevista para el periodo 1604-2023. En la mañana de hoy, 28 de septiembre, vamos a dar inicio con la segunda web de curso que corresponde a la unidad 2. La unidad 2 está relacionada con la entrevista como técnica de evaluación. Vamos a presentar unos contenidos muy importantes que les van a dar a ustedes herramientas para el desarrollo de la actividad paso 3 que empieza también el día de hoy, 28 de septiembre. Procuramos que esta segunda web estuviera sincronizada precisamente con el inicio del paso 3. Muchas veces ocurría que quedaba de pronto unos días después de haber empezado la actividad, estos encuentros tan importantes, pero en esta ocasión, hoy empezamos con el paso 3. Entonces, que corresponde a la elaboración de preguntas para una entrevista. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener información previa y de hecho anoche también tuvimos otra reunión en relación a cómo formular preguntas. Ya les estamos dando herramientas para que ustedes puedan empezar a organizarse y la idea es poder tener esos elementos de manera oportuna para empezar a desarrollar ese paso 3. Entonces, me indican que puedo presentarla la diapositiva, pero antes de irme a la diapositiva, hay unas informaciones generales que queremos a ustedes compartirles. Una de las informaciones, una de las primeras informaciones corresponde al Congreso. Entonces voy a compartir pantalla y voy a presentarles la información del Congreso. ¿Me pueden confirmar ahí si están visibilizando mi pantalla? Dale, profesor, ¿y cómo estás? Muy Sí, bien, señora. profe Germán. Bueno, perfecto. Entonces, es importante, apreciados estudiantes, compañeros de la red, que tengamos información, reconozcamos que hay una invitación muy importante que corresponde al tercer Congreso Internacional de Psicología, Psicología, Territorios y Comunidades, Saberes y Posibilidades de Construcción desde la Praxis Participativa. Asimismo, en ese escenario de esos 2 días, del 17 y 18 de noviembre, se va a adelantar el 13º Simposio Internacional en Psicología Social Comunitaria, denominado Voces y Narrativas desde el Territorio, lo colectivo como sujeto en movimiento para la construcción social. ¿Dónde se va a adelantar ese congreso? Ese congreso se va a adelantar en la ciudad de Medellín, en el Hotel Trip, cerca al estadio Atanasio Girardot. Nos comentaban que pues el cupo para la presencialidad ya fue cubierto. Sin embargo, hay la oportunidad de que se pueda adelantar la inscripción virtual. Entonces, pues la idea es que nos animemos, podamos participar, ingresemos a la página. Ahorita les copio por el chat pues este enlace. Igual ustedes pueden ingresar a la página de la universidad donde está la parte de los eventos y puedan tener esa información de primera mano para que logren acompañarnos desde la virtualidad. Todos estos escenarios son importantes para nuestro aprendizaje, para el fortalecimiento de las competencias, sobre todo porque este evento es propio del programa. Entonces, sí es una, digamos, es una invitación cordial de que nos permitamos, es un regalo que nos damos a nosotros mismos para nuestra formación profesional y como personas. Igualmente quiero darle la palabra a la profesora Karina porque ella también tiene otra invitación muy importante frente a otro evento que también está en desarrollo. Profe Karina, adelante. Muchísimas gracias, profe Zuli. ¿Me escucha? Sí, señora, bien, se Ok, escucha perfecto. listo. Voy a compartir pantalla un momento.
¿Ya están visualizando mi pantalla? Sí, señora, se ve perfecto. Bueno, bueno, buenos días para todos. Un caluroso saludo desde la tierra del Cacique Upar, desde esa tierra vallenata, desde el Sead Valledupar. En esta mañana quiero invitarlos a que participen en la cuarta versión del Festival Internacional Universitario de Música Vallenata, que en esta oportunidad vamos a homenajear al maestro de maestros, al pionero de ese vallenato lírico, de ese vallenato romántico, el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para que toda la familia unadista, estudiantes, egresados, administrativos, docentes. Yo sé que aquí en la red de tutores del curso de observación y entrevista tenemos bastantes compañeros con dotes para el canto, para la composición, para la piqueria. Ya tenemos a Zunilda que se inscribe en piqueria en la sede de Barranquilla. ¿Quiénes se inscriben? Como les decía, estudiantes, egresados, administrativos, docentes, contratistas, pero sus familiares también, hasta tercer grado con sanguinidad, que permite inscribirse a su papá, a su mamá, a sus tíos, a sus hijos, a sus primos. En el momento en que ustedes se inscriben, hay un apartado donde dice referencia y usted coloca si la referencia suya es un hermano que estudia dentro de la universidad, un docente que trabaja o labora con la universidad, si es contratista de la universidad. Bueno, esa oportunidad la van a tener. Los premios son prioritarios en este concurso, porque tenemos premios que no están en los otros festivales. Esta oportunidad tenemos acordeón, computadores, celulares de gama alta, celulares de gama media, tenemos bonos de regalos redimibles en cadenas y almacenes como Olympic. Bueno, no vamos a decir qué cadena porque sería una propaganda, ¿cierto? Pero tenemos muy buenos bonos, así que en el chat les voy a dejar el link para que se inscriban, para que se animen. En este momento, el día sábado, para los estudiantes que están matriculados en la SEAD Valledupar y que están cerca de Valledupar, como los compañeros, los estudiantes de Aguachica, de Curimaní, vamos a tener primer taller de canto con un especialista en canto para esos estudiantes que, bueno, cantan en el baño, en la ducha, pero que no se animan y sienten que no tienen esas dotes para inscribirse en los diferentes concursos. Entonces, vamos a comenzar con esos talleres para reforzar esos talentos que ustedes tengan y se puedan inscribir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Karina, por esa importante invitación. Ya tenemos también al profesor Germán Pedraza, profe, ya le he dado privilegios para que usted pueda dar inicio y compartir la presentación. Bueno, en la mañana de hoy vamos a tener 3 de nuestros docentes de la red del curso de observación y entrevista, quienes nos van a estar brindando la información. Tenemos a la profesora Catherine Torres, a la profesora Karina Vides y al profesor Germán Pedraza. Ellos van a ser los dinamizadores de esta unidad 2. Entonces, mi profe Germán ya tiene privilegios. Mi profe, ¿ya tenemos a la profe Catherine en sala o comienzo yo? Dame un permiso, la profe Catherine ya ingresó, ya estoy mirando acá, porque hay varias personas que están ingresando, entonces estoy dándole, creo que ella todavía no ha logrado el ingreso, entonces, Listo. profe, podemos continuar, entonces, mientras que llega la profesora Catherine, entonces seguimos con la profe Listo. Karina, el profesor Germán, y si por alguna razón la profe no logra el ingreso, entonces entre todos terminamos de complementar la información que ella tiene o tenía preparada. Listo, profe Karina, adelante. Vale, Mi mi profe profe, Germán, comience a compartir y ya comienzo estoy yo. aquí mirando porque... ¿Sí me están escuchando? Sí, fuerte Sí, y claro. señor, pero fuerte y claro, profe. Fuerte y claro, un momentico porque no me está dejando aquí. No sé hoy qué ha pasado con aquí con la... La asistencia, preguntan, la asistencia se acaba de compartir, les pedimos el favor, apreciados asistentes, que diligenciemos la asistencia. Es muy importante porque nos permite medir el impacto de cuántas personas están en este momento con nosotros en la web, ¿sí? Antes no se requería, pero actualmente sí por temas estadísticos se necesita contar con la asistencia. Entonces ahí se está compartiendo
una imagen de asistencia que es un código QR y también se está compartiendo un link de asistencia para que ustedes puedan adelantar el respectivo registro. Bueno, ya se visibiliza la presentación. Si la puede colocar a modo de presentación, profe, mejor para que pueda quedar más amplia la imagen a los estudiantes. Entonces, adelante y estamos muy atentos por ese chat, apreciados estudiantes. Apenas empieza la actividad, entonces tranquilos, vamos a escuchar, vamos a estar atentos de toda la información que nos van a brindar nuestros tutores. Adelante. ¿Ya se amplió? ¿Ya se amplió? Sí, señor, ya se ve muy bien Listo, ampliado. mi profe. Listo, Mi mi profe. profe, le agradezco que lo coloque, continúe a donde me corresponde a mí. Muchísimas gracias. Ahí es. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda web del curso de observación y entrevista. Como pueden ustedes observar, vamos a comenzar con la entrevista. Esa parte de esa entrevista que es fundamental para nosotros. Es importante tener en cuenta que para la realización de una entrevista es fundamental la elaboración de un guión. Un guión general sería como una carta o mapa de navegación para darle la organización a este instrumento fundamental dentro del quehacer del psicólogo, ¿cierto? Algunos de esos apartados tendrán que ser adaptados en función del contexto y el enfoque con el que vamos a desarrollar la entrevista. Cuando ustedes vayan a realizar una entrevista deben tener un objetivo claro. Y por supuesto la entrevista debe incluir unas fases, que sería fase inicial, fase de desarrollo y fase de cierre. No podemos llegar una vez a la entrevista a indagar el motivo, indagar qué está sucediendo con nuestro entrevistado, ¿cierto? No, 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 eso no se puede. Hay una fase inicial, una fase intermedia y una fase final, como les vengo diciendo. Y debemos tener claro cómo marcar cada una de esas fases. Por ejemplo, apreciados aprendientes, cómo debemos llevar esa fase inicial, que es el rapport, esa empatía, ese enganche en nuestra sesión, ¿cierto? Va a depender también esa primera fase, cómo vamos a desarrollar las posteriores fases, que sería la fase de desarrollo y la siguiente fase, que sería la fase final y Mi cierre. mi profe Karina, si estás viendo ahí, qué pena contigo, es que no. Si estamos en Yo la fase estoy de viendo, entrevista, yo no sé si ustedes están viendo, pásame por favor a la Pero siguiente sería bueno diapositiva. dejarlo ampliado, Sí. pero protegerlo, estamos gracias. si estás en la fase de la entrevista, mi profe, si está ahí. Sí, pásate a la próxima diapositiva, Germán. Ahí. Allí, muy amable. Ya estamos sincronizados, no te preocupes. Listo. Vamos a la fase, vamos a desarrollar las fases, ¿cierto? Entonces, tenemos la fase inicial, que es la primera. Hay aspectos importantes de estas fases que como entrevistadores no podemos olvidar. La primera, saludar a nuestro entrevistado con un apretón de manos. Presentarnos comunicando nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Obviamente la profesión que tenemos. Invitar a sentarse a nuestro entrevistado. Preguntarle cómo prefiere que lo llamemos. Doctor, doctora, señorita, señora. Debemos continuar con la recogida y comprobación de esos datos personales y sociodemográficos. Es importante también hacer algunas preguntas triviales para romper ese hielo. Tenemos micrófonos abiertos. Y que nos permita establecer un clima agradable. Lo que les venía diciendo, ese rapport, esa conexión y esa empatía con nuestro entrevistado para que él se comunique con menos resistencia. Es necesario que nuestro entrevistado se sienta tranquilo en el desarrollo y evolución de del proceso de la entrevista. También es importante explicarle en esa primera parte, estamos en esa parte inicial, el objetivo de la entrevista, qué se quiere alcanzar en este primer encuentro, especificar cómo se va a desarrollar la entrevista. Es fundamental en esta fase. Esta fase inicial, el objetivo principal es reducir la incertidumbre de nuestro entrevistado, ¿cierto? O de las personas que van a estar en la entrevista, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros podemos hacer una entrevista de panel
cuando existe en el contexto organizacional, cuando existe una selección de personal. ¿Quién no ha pasado por esa entrevista donde están 3, 4, 5 candidatos para un puesto? Es importante decirle o de darle a conocer a nuestro entrevistado o a nuestros entrevistados de qué se trata la entrevista y sondear cuáles son las expectativas que tiene nuestro entrevistado o nuestros entrevistados. También es necesario, crucial, transmitir las condiciones de confidencialidad que como psicólogos tenemos la obligación, ¿cierto?, de respetar y salvaguardar la información que nuestro entrevistado nos transmite. Por supuesto, es necesario preservar intacto el secreto profesional. Apreciados aprendientes, la única causa válida para levantar el secreto profesional consiste en que haya peligro grave, un grave peligro para nuestro paciente o para terceros. En esta fase inicial, se firma el consentimiento informado. Ya ustedes tuvieron la posibilidad de tocarlo, de vivenciar el consentimiento informado con este paso número 2 que se cerró ayer, ¿cierto? Ya más o menos tienen una idea cómo es la estructura de un consentimiento informado. Esta fase no puede durar más de 15 minutos. Posteriormente, seguimos a nuestra fase intermedia, la más densa. Esa fase es un poco más extensa, puede durar aproximadamente unos 45 minutos. El objetivo de esta fase es obtener esa información fundamental, crucial. Aquí se desarrolla el fuerte de nuestra entrevista, ¿cierto? Aquí nosotros como entrevistadores, como psicólogos, vamos a conocer y vamos a poder establecer esa hipótesis en esta fase, ¿cierto? De lo que está ocurriendo con nuestro entrevistado. Para el buen desarrollo de esta fase es necesario comenzar a hacer preguntas abiertas, que sean fáciles de contestar para nuestro entrevistado o nuestros entrevistados. Estas preguntas que sean de respuesta libre, con mayor margen de respuesta, sin limitaciones, sobre qué puede o qué quiere contestar. Se debe hacer preguntas siguiendo un hilo conductor. Nosotros no podemos entrar a un tema y saltarnos al otro, no. Debemos llevar un hilo conductor, esa carta de navegación que debe, por cierto, premiar o prevalecer dentro de toda nuestra entrevista, pero aquí es fundamental mantenerla, ¿cierto? Que sea coherente la conversación, que sea coherente ese hilo conductor para lograr establecer esa hipótesis sobre la situación que está ocurriendo con nuestro entrevistado. Se deben hacer preguntas claras, que el entrevistador las entienda, ¿cierto? Para que podamos establecer esa conjetura. Más adelante, con el profe Germán, se realizará un ejercicio práctico que nos permitirá identificar las preguntas adecuadas que se deben hacer en cada una de esas fases, ¿cierto? Aprendientes, se hace necesario que en esta fase se empleen expresiones de asentamiento para reforzar al entrevistado, que nos sentamos conectados siempre con nuestro entrevistado. Si nuestro entrevistado está contestando y es prudente ir asentando con la cabeza, es fundamental para que él se sienta complacido, se sienta que nosotros le estamos escuchando. Es necesario a lo largo de toda la entrevista mantener un tono agradable, amable con nuestro entrevistado, ¿cierto? También es fundamental acomodarse a las características personales del entrevistado. Todos tenemos características, todos somos únicos, irrepetibles. Por ejemplo, hay personas que tienen limitaciones físicas, hay otras personas que tienen limitaciones cognitivas, hay personas que son blancas, otras que son morenitas. Entonces, dependiendo de nuestro entrevistado, vamos adaptando nuestro lenguaje, nuestra forma de recibirlo, ¿cierto? Es necesario darle tiempo a que responda. No podemos estar bombardeándolos con preguntas una y tras otra, queriendo llegar al objetivo. Evitar esos silencios incómodos que nos van a permitir el buen desarrollo de nuestra entrevista, ¿cierto? Que van a hacer sentirnos, va a hacer sentir mal al entrevistador, que somos nosotros, y al entrevistado. Es fundamental orientar nuestras preguntas a un tema particular.
Cuando nosotros tenemos un tema específico para poder establecer una hipótesis, ¿cierto? Entonces, sabemos cuál es el objetivo. Chicos, si sentimos que se está desviando nuestra entrevista de una manera muy sutil, debemos traer a nuestro entrevistado nuevamente a ese mapa que yo les vengo expresando desde el inicio para poder y mantener ese hilo conductor para poder establecer la hipótesis. En esta fase también se hace necesario implementar un número de preguntas cerradas a medida que se va cerrando la fase en sí, ¿cierto? Para que podamos nosotros establecer la hipótesis, ¿cierto? Entonces, si bien comenzamos con preguntas abiertas, con preguntas triviales, ahí vamos cerrando, vamos haciendo como un embudo hasta que podamos abordar el objetivo de nuestra entrevista. Debemos dejar esos temas difíciles e íntimos al final, ¿cierto? No emplear términos técnicos, no. Nosotros tenemos el conocimiento como psicólogos, tenemos el conocimiento de muchas palabras que para nuestro hogar es fundamental, que está en nuestro vocabulario, pero que para nuestro entrevistado no puede, muchas veces no será fácil de entender. Entonces, utilizar, digamos, palabras como procrastinación. ¿Quién sabe qué es procrastinación? No veo ninguna Dejar manito. cosas para ellos. ¿Cómo? Dejar algo para después. Posponer las tareas. Exacto. Posponer las Este tipo- cosas, posponer las Así es. cosas, profe. Así es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones a atender. Bien, son pilosos. Me parece muy bien que estén ahí y que ya vayan conociendo el vocabulario propios de los psicólogos. También es importante evitar preguntas que abrumen a nuestro entrevistado. Esas preguntas difíciles. En ese primer encuentro que tengamos con él, no les vamos a hacer esas preguntas que son difíciles de contestar o que abrumen a nuestro entrevistado. Evitar las preguntas con sentido negativo. Por ejemplo, ¿a usted no le gusta que su esposo realice X o Y actividad? No, eso no se puede hacer. Es fundamental estar atentos a posibles áreas que se conviertan en inconvenientes para que podamos rastrear o indagar qué está sucediendo con nuestro entrevistado. También es necesario manejar el ritmo y control de la entrevista en todo momento, como les decía antes, sin perder ese hilo conductor. No mostrarse rígido, porque somos profesionales, pero sí accesible. O sea, mantener siempre un equilibrio entre la accesibilidad que puede tener nuestro entrevistado, pero sin perder nuestra posición o nuestra postura como profesionales de la psicología. Que nuestro entrevistado se sienta cómodo, sin perder eso, siempre el rol que tenemos. Y que nosotros somos los que estamos liderando la entrevista. Es necesario tomar notas. No podemos ir a hacerle una entrevista o hacer una entrevista sin estar tomando notas. Eso sí, sin perder el control visual que tenemos con nuestro entrevistado. Si bien podemos estar escribiendo, muchos de los psicólogos graban sus sesiones, ¿cierto? Sus entrevistas para poder después transcribir la información para poder mantener ese contacto visual recurrente con nuestro entrevistado. Continuamos entonces con la fase final, esa fase de cierre. En este espacio no nos vamos a gastar más de 15 minutos. Vamos a dar un cierre paulatino. Ojo, no podemos hacerlo de una manera brusca. Tiene que ser poco a poco, haciendo las conclusiones. Y al final hacemos un resumen de todo lo que aconteció a lo largo de la entrevista. Según cómo se presente la entrevista, según el tipo de entrevista también, podemos plantear una posterior encuentro o cita. Posiblemente podemos estar dejándole una tarea o una acción para desarrollar antes de nuestro segundo encuentro. Hay técnicas, muchas técnicas para hacer un buen cierre. Entonces, primero que debemos hacer, realizar un resumen de lo que se ha tratado en la entrevista, comprobar que no haya habido ningún malentendido, que todo el proceso haya sido claro para nuestro entrevistado, comentarle las tareas y actividades que futuras debe realizar,
si llega el caso, hacer la siguiente cita o derivación a otro profesional. Bien lo saben ustedes, nosotros como profesionales de la psicología muchas veces trabajo de una manera interdisciplinaria, ¿cierto? En este caso podemos estar realizando un trabajo con un terapista de lenguaje, una terapista ocupacional, un neurólogo, o recomendar a nuestro entrevistado la necesidad de que reserve una cita con algún profesional de los que acabo de mencionar. Preguntarle a la persona si tiene alguna duda sobre la entrevista. Nosotros no podemos dejar que se vaya nuestro entrevistado sin que le quede claro, sin que le despejemos todas las dudas que se presenten a lo largo de nuestra entrevista. Terminar con una frase muy positiva, que se lleve la mejor impresión del espacio que tuvo con nosotros y despedirse siempre dándole la mano y diciéndole que lo vamos a esperar para la próxima cita. Continuemos, mi profe Herman, con la próxima diapositiva. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de un buen entrevistador? Se puede establecer la siguiente. Primero, favorecer el rapport, generar la confianza necesaria sin perder nuestro rol en el proceso de comunicación para que la persona o nuestro entrevistado esté abierta y receptiva a lo que nosotros estamos transmitiéndole, que logre interactuar más, de una mejor forma, que reciba la información con menos resistencia. Vemos a lo largo de nuestro proceso como psicólogo que existen personas que le tienen fobia a ir al psicólogo, que les da miedo, así como les da miedo ir al odontólogo, también les da miedo ir al psicólogo. Nosotros no mordemos, nosotros estamos para darle las herramientas para que tengan un mejor vivir. Establecer la confidencialidad, eso es fundamental. Debemos garantizarle al entrevistado la confidencialidad de lo que se está hablando ahí. Firmar ese consentimiento informado. En ese espacio, como base fundamental, como habilidad es manifestarle que es el consentimiento informado, ¿cierto? Que se va a diligenciar el principio de la entrevista, ya que nuestro entrevistado muchas veces no sabe de qué se trata el secreto profesional, y él tomará la decisión si continúa o no con la entrevista. Debe tener claros aspectos como el acuerdo que tenemos del código deontológico y bioético que tenemos los psicólogos, ¿cierto? Fundamental, y esto es fundamental, saber escuchar. Fundamental saber escuchar, establecer esa escucha activa que nos permite tener información relevante sobre nuestro entrevistado. Imagínense si el entrevistado está hablándonos de una situación y nosotros estamos pendientes de la red social o por allá pensando en que, ¿será que yo desconecté la plancha? Después de que termine este señor de hablar, yo tengo que ir a hacer mercado, después ir a recoger al niño al jardín, después irme para el pediatra. No, tenemos que estar conectados, ¿cierto? Imagínense que nosotros nos esté preguntando nuestro entrevistado, nuestro paciente, y nos diga, doctor, ¿usted qué piensa de lo que yo le acabo de decir? Y nosotros, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cierto? Ni idea de lo que me está preguntando nuestro entrevistado. Tenemos que estar bien asociados al contenido de lo que nos está hablando nuestro entrevistado, ¿bien? Y de hecho, eso es respeto, respeto por nuestro paciente, por nuestro entrevistado. Todo tiempo debemos mantenerse escucha activa. Un buen psicólogo sabe escuchar. También es fundamental saber preguntar, teniendo claridad cómo se formulan las preguntas. No sé si ya está en sala la profe Katherine. Este tema lo vamos a tocar con ella. Preguntas pertinentes, respetando a nuestro entrevistado. No podemos establecer esas preguntas que no son acorde al motivo o al objetivo de nuestro encuentro, de nuestra sesión, ¿cierto? Debemos organizar y preparar bien la entrevista. No podemos improvisar, llegar a improvisar. ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar? No. Yo les decía desde el principio que tenemos que tener una carta de navegación, que puede estar cambiando, depende de nuestro entrevistado, depende del contexto, depende de muchos aspectos, pero siempre mantener ese hilo conductor para poder establecer esa hipótesis. Profe Germán,
Continuamos con la próxima diapositiva, le agradezco. Mi profe Karina, es que mi profe Caterina tiene dificultades porque tiene tema de luz, donde está ubicada. Creo que está mirando a ver cómo se puede conectar, ¿vale? Mi profe, para que lo sepas ahí. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces con el ejercicio práctico y después abordamos lo próximo. Continuamos con el contexto donde se abordan distintas entrevistas. Esto lo vamos a abordar rápidamente porque serán profundizados para la tercera web. Encontramos la psicología comunitaria. Este tipo de contexto, la entrevista busca identificar los cambios ocurridos en la infraestructura colectiva, ¿cierto? Y los principales problemas socioeconómicos de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país, desde una perspectiva y las percepciones de sus habitantes y sus líderes. Ayer los expertos, los que tuvieron la oportunidad de estar en el taller de preguntas, uno de los expertos tocaba mucho este tema, de la necesidad de prepararnos y adaptarnos a las comunidades que nosotros estamos entrevistando. Me pareció muy chistoso que nos decía, muchas veces la persona que vamos a entrevistar puede estar de afán y la entrevista nos toca hacerla mientras vamos caminando con él. Es adaptarnos al contexto en que estamos entrevistando, a las personas, a la comunidad, si es una comunidad urbana, si es una comunidad rural, si es un líder comunitario, si hace parte de una etnia. También vamos a mirar o a enfocarlos un poquito sobre la entrevista desde la psicología clínica. A través de esta entrevista, en este contexto, el especialista obtiene información relevante sobre su paciente. Gracias a esta herramienta, a esta herramienta que es la entrevista, el profesional conoce mejor su caso y establece un diagnóstico adecuado, así como el tratamiento a seguir. También tenemos la entrevista desde el contexto educativo. Es una herramienta psicopedagógica utilizada para evaluar aspectos a trabajar con el alumno y para transmitir esa información a los padres, que incluyen además de un asesoramiento familiar. También tenemos la entrevista desde el contexto organizacional. Un ejemplo podría ser una entrevista laboral que tiene como objeto que la empresa conozca al candidato, ¿cierto? A través de un diálogo conoceremos la vida laboral de nuestro entrevistado, de ese candidato, su historia profesional, aspectos de la vida laboral, personal de él, y frente a todo ese conocimiento que nos está transmitiendo, toda esa información que nos está transmitiendo ese candidato, nosotros vamos a conocer si se adapta o no se adapta a las necesidades de nuestra organización. También vamos a ver la entrevista desde el contexto jurídico. Esta entrevista funciona como un instrumento mediante el cual el perito psicológico tiene ese indicio cognitivo para posterior análisis y valoración en términos de credibilidad. Entonces, profe Germa, continúe usted. Vamos a ver si la profe Catherine yo creo que sí, ya está en sala. Acaba de llegar la profe Caterine, ella se está uniendo. Entonces, No sé si profe continuamos Caterine, continuamos con ella, profe. a ver si ya me escucha la profe Caterine. Profe Caterine, buenos días. Porque ya está en sala, ella ya logró ingreso, pero creo que de pronto está conectándose en el audio, profe Caterine. O le damos paso a Germa. Bueno, sí, mientras que ella logra activar el micrófono, entonces Ahí está. ¿Sí? Catherine. Ay, ya está mi profe Catherine, mucho. Hola, mi profe. Qué bien, ya llegó. También le Listo. damos la bienvenida al profe José, que está también conectado. Profe José también hace parte de la red y los demás docentes. Entonces le damos la palabra a la profe Catherine Torres. Vamos a retomar con mayor profundidad lo que es el concepto de la entrevista, las fases de la entrevista, los tipos de la entrevista, y posteriormente entonces sí ya seguimos con el profesor Germán y la parte ya interactiva o práctica que nuestros docentes tienen para desarrollar. Adelante, profe Caterina. Vale, muchísimas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. Fuerte y claro. Vale.
Bueno, antes de comenzar, sí, extiendo mis disculpas, un problema técnico de energía y pues aquí estoy buscando también todas las alternativas para poder aprovechar el espacio para ustedes y por ustedes también. Entonces, antes de empezar, quería como establecer eso. Bueno, como ya han establecido mis compañeros durante, digamos, el proceso de articulación de la web, el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es la entrevista. Y antes de iniciar indicando qué es la entrevista, sus características, los tipos de entrevista, pues sí me gustaría que a través del chat o a través de también de sus micrófonos dieran como un claro ejemplo de qué es la entrevista, ustedes que de cierta manera a través de las lecturas también que nosotros, digamos, dentro de las unidades también tomamos para hacer todas esas actividades que están puestas en marcha. Pues me gustaría escucharlos un poquito y así vamos aclarando dudas a partir de los conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces pueden activar sus micrófonos o chat. Buenos días. Buenos días, te escuchamos. Bueno, para mí la entrevista es una manera de obtener información o conseguir información de la persona que se está evaluando. Ujú. Vale, es una forma para obtener información. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Bueno, Profe, en el Erika, en chat el están chat. diciendo, mira, en el chat están diciendo Erika Jiménez que es un encuentro estructurado y programado con un objetivo claro para obtener información del entrevistado o entrevistado. Ujú. Sí, también observo la intervención. Espera que aquí yo los suba un poco más para poderlos ver a todos. Eh, eh, alcanzo a ver un poco. No te preocupes, Catherine, nosotros te vamos Vale, leyendo. denos Hola, buenos series. días. Sí. Listo, listo. Hola, buenos días. Es un instrumento por medio del cual se obtiene información específica del entrevistado de acuerdo al contexto en que se encuentra. Ajá. Y también hay otra intervención que ya la alcanzaba el profe y es de Listo. Nugeret, que dice que es un encuentro estructurado y programado con un objetivo claro para obtener información del entrevistado o entrevistados. Bien. Profe, y ahí también hay otro aporte. Dice que le complementa lo que habló la compañera, recibir información por medio de preguntas. Ujú. Vale, muy bien. Y ahí Erika también complementa, sí, vale. Que es una conversación basada en una serie de preguntas guiadas hasta conseguir un objetivo o información específica. Vale, entonces yo creo que con las intervenciones que ha dado dan claridad. Diana dice que es una investigación de una fuente directa. Linda dice que es un instrumento de evaluación. Vale, entonces dentro de las observaciones que ustedes han dado, sus comentarios, de cierta manera lo que ustedes tienen identificado que es entrevista, creo que hay una claridad, de cierta manera, desde diferentes ámbitos de cómo hacemos uso de esa entrevista. Entonces, porque la entrevista es una técnica de cierta manera que nos permite para generar procesos de investigación como lo han planteado, para generar procesos de evaluación y diagnóstico de cierta manera enfocados también con el uso de otros recursos, porque tenemos que tener en cuenta de que hacemos uso de la técnica para indagar a profundidad un tema específico que nosotros queremos abordar y voy a tomar también en cuenta las observaciones que están planteando en el chat como para no dejarlos allí dentro de esas intervenciones. Plantea Freddy que también es una conversación entre dos personas, un entrevistador y un entrevistado, con el objetivo de recoger información por medio de preguntas. Lore dice, bueno, es un instrumento, esto ya creo que lo leyeron, es un instrumento, no, es un instrumento por medio del cual se obtiene información específica del entrevistado de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Y esa psicología, no solo recibimos información con preguntas, sino a través del lenguaje corporal, que también de cierta manera nos da información. La parte de arribita está, también la entrevista constituiría en una entrevista con diferentes variables como la escucha activa, disposición, óptima recolección de información, tanto estadística como cualitativa. Listo. Bueno, entonces creo que para ir avanzando un poco también en la dinámica, como les estaba diciendo, considero que tienen claro
muchos puntos y características propias de la entrevista, gracias, profe, en cuanto a los propósitos como tal de este instrumento, pero también desde los contextos en donde se desarrollan y digamos dentro de las áreas donde podemos aplicar la entrevista y también su función, que, que de cierta manera podemos ajustarla a las condiciones y necesidades propias de la persona que está haciendo el proceso de entrevista. Entonces, siempre digamos que la diferencia va enmarcada, es una conversación que establecemos con un otro o con un otros, ya sea en un contexto determinado o en una situación determinada, pero siempre recoge un propósito. Y cuando hablamos de un propósito es que tenemos que estar encaminados a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el tipo de preguntas que vamos a elaborar para poder generar una profundización precisamente de lo que nosotros queremos identificar o que de cierta manera queremos trabajar, ya sea con un solo individuo o con muchos. Entonces ahí parte de cierta manera el punto álgido para poder identificar ese instrumento que es valioso para nosotros como profesionales del área de psicología, pero también desde diferentes ámbitos y otros profesionales y contextos. Entonces siempre tener claro que hay un propósito que nos determina dentro de la condición. Porfa, ¿me devuelves un poquitico? A la otra diapositiva. Bueno. En cuanto a ese, digamos que ese proceso comunicativo, digamos que también tiene unos puntos que creo que la profe Karina también ya debe haber tocado, que debe tener un inicio, digamos un nudo articulado dentro del proceso, ya puedes cambiar la diapositiva, profe. Y de cierta manera hay una interacción que surge. Y desde esa interacción, digamos que también es una palabra clave que debemos de tener en cuenta para el proceso que nosotros llevamos. Porque sin esa interacción, sin esas, pues, digamos, ese flujo, sin esos procesos de empatía que se pueden dar, desde ese reconocimiento del otro, desde diferentes posturas, no solamente desde la parte verbal, sino también corporal, como lo decía ahorita una de sus compañeras, pues eso implica que de cierta manera tengamos una muy buena comunicación y podamos identificar también ciertos aspectos que muchas veces obviamos en una conversación común, porque cuando estamos conversando de manera cotidiana, pues si es cierto estamos sacando un tema muy específico, no hay un propósito y digamos no hay una intencionalidad marcada. La interacción se lleva de una manera totalmente diferente y eso los voy a explicar un poco más adelante. Entonces, según Flecher, digamos que tomamos que la entrevista consiste en esa aplicación de conocimientos científicos y cuando hablamos de esto es porque es una entrevista que es sistematizada. Es una entrevista que por lo general nosotros tratamos de hacer un guión de la entrevista y es básicamente lo que ustedes tienen en proyección dentro de este paso. Nosotros como profesionales, si estamos haciendo una entrevista, pues sabemos qué tipo de preguntas tenemos que aplicar y por ende nos tenemos que preparar en esa aplicación y tener en cuenta otros elementos propios de la situación de la persona que vamos a entrevistar o las personas que están los sujetos y esa historia que nos puede permitir. Es decir, hay un contexto para poder nosotros elaborar ese tipo de preguntas dentro de la entrevista. Entonces, siempre la entrevista busca investigar un tipo de conducta muy particular o unos rasgos de personalidad del entrevistado que están enmarcados en su verbalización, pero también desde su lenguaje corporal. Y de allí, de cierta manera, desde la parte o línea psicológica, podemos tener 3 ámbitos de acción que lo podemos aplicar desde la investigación, que tiene unos criterios también muy puntuales y pues digamos que allí también podemos enmarcar lo que hablaban algunos de sus compañeros desde la estadística, para generar datos masivos que nos permitan tener como una perspectiva de un tema particular y nos puede ampliar ese tema para poder hacer procesos de intervención, digamos, que lleva a un poco más allá simplemente de investigar conceptos o teorías propios de un contexto, sino que nos permite también ser agentes activos de esos cambios que se pueden promover a través de esos datos. De diagnóstico, de cierta manera, pues porque en el proceso de diagnóstico nos lleva a determinar qué podemos hacer como profesionales, cómo podemos coayudar a ese proceso y hacer ese proceso de intervención en función a la información recibida y desde la terapia, pues también va enfocado a cómo de alguna u otra manera vamos avanzando en esos procesos terapéuticos con el paciente o digamos en comunidades también. De cierta manera, ¿qué preguntas nos pueden llevar a ahondar un poco más en la información para poder hacer el respectivo tratamiento o el proceso de intervención? ¿Puedes continuar, profe Karina? O, bueno, vale. Aquí, gracias.
En cuanto a lo que les estaba planteando, la gran diferencia, Mi digamos, que profe, marca, dime. dele el paso a Germán. Ya el profe, ya mi parte ya fue abordada, entonces vamos a darle paso a Germán. Vale, no continúo con la información. No, señora, ya la abordamos. Ah, bueno, vale. Vale, mi profe Catherine. Comprendemos tu situación, no te preocupes. Muy bien. Bueno, muy buenos días, mis estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico, formativo. Esperemos que se estén gozando este trabajo tan valioso que hemos venido liderando con los profesores, que efectivamente nos invita a seguir construyendo, ¿no? En esto tan bonito que es la entrevista y la observación. Bueno, voy a colocar unos elementos que son claves en el ejercicio de lo que es la entrevista y haremos un ejercicio simulado. Estamos perfectos, tenemos 45 minutos para hacer el trabajo. Nuestros dos estudiantes invitados, esperemos que estén ahí listos. Los invito a que vayan prendiendo las cámaras para que los buscamos. Ya tenemos dos estudiantes que mi profe Karina dialogó con ellos para esta actividad aplicada. Es importante, mis queridos estudiantes, que estén muy atentos porque en algún momento haremos preguntas. Podemos vincularlos al ejercicio también, entonces quiero que estén ahí como muy alertas. Hola, Eucari, ¿cierto? Coronel, bienvenido, bienvenida. Señor, ¿Pronuncié bien, buenos cierto? días. ¿Sí Buenos pronuncié días. bien? Señor, Eucari, ¿cierto? ¿Sí pronuncié bien tu nombre? correcto. Eucaris ¿Y Coronel. Laura? Vale. ¿Y Laura? Bueno, bienvenidas. Ya ahí les estaré dando paso en su momento. Bueno, muy buenas. Bien, cuando vamos a hacer entrevistas, pues obviamente tenemos que tener claro lo que yo quiero desarrollar de acuerdo al tipo. Vamos a hacer una entrevista de tipo semiestructurada, ¿cierto? Las entrevistas de tipo semiestructurada lo que busca fundamentalmente es poder generar, convocar ese pensamiento narrativo, ¿cierto? En cada uno de sus actores sociales. Lo que busca fundamentalmente es poder lograr que la persona se conecte, que podamos generar la posibilidad de que la persona genere un relato y eso va a ser importante a través de las preguntas que nosotros establecemos. En esa perspectiva, es importante tener en cuenta que hay eh, tres elementos claves, ¿no? Y es todo el ejercicio que tenemos nosotros los entrevistadores frente a ese comportamiento asertivo, ¿no? A esa comunicación de escucha activa, ¿cierto? El proceso de la empatía, que son elementos supremamente valiosos a la hora de hacer una entrevista. Entonces, cuando hablamos del proceso de empatía, estamos hablando de esa capacidad que nosotros tenemos, ¿cierto? De comprender la experiencia del otro, ¿cierto? Sintonizarnos con el otro, pero darle la posibilidad de ponerme en el lugar del otro. Recuerden que siempre la persona que llega a un espacio de entrevista, cualquiera que sea en un contexto educativo, organizacional, jurídico, social, la persona llega porque efectivamente busca en ese profesional de la psicología la posibilidad de que comprenda eso que está sintiendo, eso que está sucediendo con ella fundamentalmente. Y entonces esa capacidad de nosotros entrar en relación con ese otro es la posibilidad para que la persona se pueda abrir y pueda manifestarnos todo lo que está sintiendo, ¿no? ¿Cuál es su sintomatología? ¿Cuál es su sentir frente a eso que está presentando? Es importante en el ejercicio de la comunicación, en la entrevista, ser asertivo y siempre establecer una relación muy amable, muy cercana, una conversación que permita que la persona genere un nivel de confianza con nosotros para que de allí pueda obviamente generar todo un universo de diálogo, ¿no? Y hay un elemento que también es clave y es que siempre debemos estar en un ejercicio de metaposición. ¿Y eso a qué se refiere? Siempre debemos estar en un proceso de metaobservación, siempre entendiendo lo que sucede en la entrevista con el comportamiento del entrevistado, ¿cierto? Si sentimos que la persona está conectada con nosotros, o si está aburrida, o si está cansada, o si evidentemente no hay un nivel de confianza. Siempre hay que estar pendiente de eso para poder reencauzar el proceso de la entrevista y efectivamente lograr el gran objetivo que es que la persona pueda contarnos y manifestar obviamente lo que está presentando. Aquí hay unos tipos de preguntas y en el ejercicio de hoy vamos a trabajar los tres tipos de preguntas que nos permiten acercarnos en este ejercicio de la entrevista. Y uno tiene que ver con
las preguntas abiertas. Cuando uno habla de preguntas abiertas, y yo particularmente a mis estudiantes les propongo que todo ejercicio de entrevista debe arrancar con una entrevista abierta, porque es la posibilidad de que la persona narre, que cuente y que se conecte, ¿cierto? Es una posibilidad de romper, como romper el hielo, ¿cierto? Y que podamos empezar a generar ese nivel de empatía, de reconocimiento del otro y la otra. Yo creo que esa parte es fundamental, la pregunta abierta, ¿no? Y ahora miraremos esos ejercicios. Aquí coloqué como unos ejercicios, unas preguntas y están enfocadas más a la familia, ¿no? Entonces, cuéntame cómo es tu familia, cómo es la relación con tus hermanos, cómo es la relación con tus padres, ¿cierto? Preguntas que permiten que la persona entre en ese ejercicio de relatar, de contar. Vienen las preguntas de tipo reflexivas circulares y esas preguntas de tipo circular reflexiva pues son también muy valiosas, ¿cierto? Porque cuando uno habla de esas preguntas reflexivas, ¿cierto? Circulares, pues es la posibilidad que tiene la persona fundamentalmente, cuando yo hago la pregunta, es centrarme en ella, ¿no? Porque a veces cuando entramos en un diálogo normal, siempre tratamos de referirnos a otros y a otras. Y aquí la pregunta reflexiva lo que busca es que cuando yo hago un ejercicio de pregunta, pues la persona se centre, ¿cierto? Desde su experiencia, desde su conocimiento, desde lo que ella es, para que de ahí, pues, asuma una posición frente a eso que está sucediendo o a eso que está presentando. Entonces, esa parte es muy importante cuando uno aborda ese tipo de preguntas reflexivas, ¿no? Es situar siempre el sujeto en ese ejercicio de construcción y de elaboración que ella va a hacer a partir de lo que yo le estoy indicando y que yo obviamente quiero reconocer. Entonces, aquí vienen como 3 ejemplos de esas preguntas reflexivas. ¿Qué pasaría si usted se dedicara unas horas más de tiempo a tu familia? ¿Soy capaz de reconocer y pedir disculpas cuando me equivoco con alguno de los miembros de mi familia? ¿Cuántas veces reconozco en mi pareja todo lo positivo que le aporta al cuidado de la familia? ¿Cierto? Entonces, mire que las preguntas están centradas en ella, en ese ejercicio, ¿cierto? Que permita reconocer cómo cada persona está posicionándose frente a eso que yo quiero indagar, ¿vale? Y entre esa parte es importante cuando hablamos del ejercicio de lo reflexivo y lo circular. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a entrar a nuestro ejercicio aplicado. Profe Entonces, Germán, si me da un momentico de espacio para recordarle a los estudiantes que se ha publicado la asistencia, link de asistencia, me indican que hay 64 personas registradas y en este momento contamos con 100 participantes. Entonces les agradecemos que por favor adelantemos la asistencia, por lo que eso hace parte de nuestras estadísticas y del impacto que genera la web. Entonces, gracias, profe, y pues ya continuamos con la parte ya práctica. vale, mi profe Zuli. Bueno, entonces quiero ahora sí que estén en pantalla nuestros estudiantes. Si están en pantalla, no los veo. Por ahí, ahora sí los veo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de ejercicio aplicado. Ten en cuenta la importancia de lo que es la entrevista, ¿no? Como lo han presentado mis colegas, la entrevista implica un elemento supremamente importante a la hora de generar procesos de evaluación, procesos de diagnóstico, ¿cierto? De caracterización, ¿cierto? De indagación frente a todos esos procesos que viven los seres humanos en los diferentes espacios o contextos, ¿cierto? Ya lo hemos ido mencionando. Bien, ¿en qué va a consistir la entrevista? Vamos a hacer una entrevista de tipo semiestructurada, ¿cierto? La entrevista va a ser un poco del contexto de lo que son ustedes como estudiantes de la UNAD, ¿cierto? Un poco porque ya tienen la experiencia, tienen el conocimiento, y eso permite que el ejercicio fluya y que sea mucho más real, ¿no? Que no sea un elemento solamente simulado, sino que aquí va a ser una entrevista real, porque ustedes tienen ese rol como estudiantes de la UNAD. Vamos a hacer una entrevista semiestructurada de tipo grupal. Entonces, una entrevista semiestructurada de tipo grupal, obviamente hay entrevistas de tipo individual, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan claro. Vamos a hacer las 3 fases, vamos a hacer las 3 fases, ¿cierto? De lo que es la entrevista, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ojo porque recuérdense que ustedes establecerán con sus tutores ya cuando entren ya en su diseño de su entrevista. Con cada tutor establecerán cuál va a ser el tipo de entrevista.
Y de acuerdo al tipo de entrevista, pues van a ver las preguntas, ¿cierto? Y de acuerdo también al contexto, al escenario. En este ejercicio vamos a hacer una entrevista de tipo semiestructurada en un contexto educativo, en un contexto de la universidad. Entonces ahí va a estar como el marco que vamos a trabajar. Bueno, no siendo más, entonces arrancamos. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro. Agradecerles por la puntualidad a Laura, a Eurakis, a Tania, bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Herman Pedraza Díaz, soy psicólogo de formación, llevo en docencia universitaria hace 18 años y estamos adelantando un trabajo con la profe Karina y con la profe Caterine, un poco indagando frente a cuáles son esas percepciones que tienen nuestros estudiantes de la UNAD frente a toda esta modalidad de distancia, ¿cierto? Que es un elemento muy importante en la formación de los psicólogos. Entonces, quiero agradecerles ya por la firma de sus consentimientos informados que previamente mi profe Karina y mi profe Caterina le hicieron llegar a cada uno de ustedes, donde efectivamente se reitera de que toda la información, todo lo que hoy vamos a dialogar, pues va a tener una reserva de la información, ¿cierto? Va a tener una custodia de ese contenido que ustedes nos van a dar, solamente para fines, obviamente, académicos y de nuestra universidad. Bueno, quiero que me cuenten, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Eh, Buenos días. Muy buenos días, bienvenida, Eurakis, cuéntame. Gracias. Eucaris. Eucaris. Eucaris, muy bien, discúlpame, muy bien, Eucaris. Tranquilo, profe, yo sé que es un poco difícil de pronunciar. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar compartiendo y aprendiendo eh, un poco más. Vale, bienvenida, Tania. Buenos días, Muy buenos días, bienvenida. muy bien, gracias a Dios. Acá muy contenta de estar compartiendo con ustedes y pues aprender más cosas sobre la psicología y cómo hacer una entrevista. Bueno, bienvenida, Tania. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerles por su puntualidad, por su compromiso con este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, para iniciar, quiero que me cuenten un poco cómo ha sido la experiencia de estudiar en la UNAD. Bueno, en mi caso, muy contenta porque pues soy una mujer casada con dos hijos, uno adolescente y otro, un niño de 9 años. Con condición de autismo, entonces eh, la verdad me demanda muchísimo tiempo. Em, Se me facilita poder hacerlo desde mi casa, poder organizar mi tiempo para poder compartir con mi familia, con mis hijos, estar pendiente de sus cosas, de las terapias de mi hijo, del colegio. No es fácil tener un hijo adolescente, entonces también estar pendiente de él, también ser una esposa atenta y bueno. Para mí ha sido una experiencia muy buena, muy enriquecedora, em, porque puedo aprovechar bien mi tiempo. Digamos que me puedo organizar en las mañanas, cojo las mañanas, el horario, mi hijo se va a las 5:40 de la mañana al colegio y pues ahí ya yo empiezo mi día y me organizo y en las mañanas es el tiempo que tomo para dedicarle a mis estudios. Vale, Eh, Eucaris. Vale, muy bien eso que nos cuenta, ¿cierto? Tania. En mi experiencia también ha sido bien, aunque al principio me dio un poco duro porque en las plataformas me enredaba muchísimo y pues también el tiempo que yo tomo, porque yo también tengo una hija de 3 añitos, ya pues a mí me toca estar pendiente que de la comidita, el tetero, entonces mis trabajos siempre los hago en horas de la tarde hasta la noche y en la noche también le ocupo tiempo a mi hija, pero ha sido muy bien, muy excelente estudiar virtual. Bien, hay un elemento que ustedes mencionan que es muy valioso y es que por lo generalmente las personas, los estudiantes que deciden iniciar un proceso formativo de pregrado, ya sea a distancia o virtualidad, pues tienen unos retos enormes, ¿no? Pues algunos trabajan, ustedes lo mencionan, sus hijos, su familia,
¿Cómo ha sido esa compañía de sus familiares en ese desarrollo de estudiar en distancia? ¿Cómo ha sido ese apoyo? En mi caso, eh, he tenido gran apoyo por parte de mi esposo. Comprende de pronto a veces que tenga que terminar un trabajo hasta tarde en la noche, entonces como que me da ese espacio. Igual mis hijos también comprenden eso, entonces sí, ha sido un gran apoyo, la verdad. O de pronto si hay algo que hacer eh, de alguna tarea de mi hijo, pues mi esposo se hace responsable de eso en ese momento para yo poder terminar y avanzar. Y pues es un gran apoyo, claro. Gracias. En mi caso, también mi madre es mi gran apoyo porque pues ella también cuando a veces estoy haciendo trabajos, ella me colabora con la niña, porque de pronto la niña quiere tetero, quiere dormir, entonces ella me colabora muchísimo. Bien, estudiar a distancia implica que hay un trabajo autónomo, ¿no? Por parte de los estudiantes, porque tienen que tener una dedicación en términos de las lecturas, ¿cierto? De cada uno de los cursos. ¿Cómo ha sido estudiar psicología? ¿Qué ha sido lo más importante de ese trabajo autónomo en cada uno de sus cursos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, en mi caso, como les había dicho en la primera pregunta que usted hizo, yo tengo un hijo con condición de autismo funcional. Para mí ha sido muy provechoso. Trato de aprender lo que más pueda porque de este modo voy a poder ayudar más a mi hijo. Eh, y también como que las personas sean empáticas con esto, que cada vez es hay más niños con estas condiciones en los colegios y para mí ha sido de verdad muy, muy provechoso. O sea, trato de aprender al máximo. Yo estudié contabilidad financiera y cuando empezó todo este proceso con mi hijo, decidí, o sea, ya como que dice, siempre me había gustado la psicología, pero esto me ayudó a tomar la decisión y fue cuando inicié y bueno, muy, muy contenta. Vale, gracias. Yo también decidí pues estudiar psicología, ya que siempre me ha llamado la atención. Me gustaría ayudar a mucha gente, ya que también lo escogí porque pues en mi casa han habido así problemas familiares, entonces hemos tenido así como psicólogos, entonces me llamó la atención como así como me han ayudado a mí, ayudar a otros. Bien, hay otros elementos que han mencionado y es que hay una motivación, ¿no? Que ha partido a nivel personal para estudiar psicología. Y creo que a muchos nos acercó un poco a entender un poco la psicología para que nos permitiera a nosotros poder abordar situaciones particulares, ¿cierto? Pero cuando uno comienza a entrarse a todo este mundo de la psicología, a entender los diferentes roles y todo lo que tiene que ver con ese compromiso ético que tenemos en la formación, pero también en el desarrollo como estudiantes, ¿qué es lo más importante que ustedes rescatan del trabajo de la psicología cuando tenemos que hacer atención a una persona? ¿Qué sería eso tan importante que ustedes tendrían que tener ahí en cuenta en ese proceso de formación? Yo diría que la empatía, estar en el lugar del otro, tratar como de pensar como lo que esa persona está sintiendo, lo que está pensando. Para mí lo más importante es la empatía. Vale, Ocaris, muy amable. Tania. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. Hay que tener siempre empatía para entender a otras personas. Es decir, así como lo entienden a uno, uno también entender a las otras y ayudar. Bien, cada vez tenemos nosotros como psicólogos desafíos cada vez más fuertes y complejos, porque pareciera que se ha perdido como esa credibilidad, ¿no? De lo que hacemos en la psicología, por muchas de pronto malas intervenciones que se han realizado. Desde ese ejercicio que nosotros tenemos como psicólogos y ustedes como futuras psicólogas,
¿Qué es lo más importante en términos ya de lo ético, ¿no? De nuestro ejercicio con las personas, que debemos nosotros tener ahí como muy presentes, que no podemos olvidar? En lo ético, para mí es guardar como el secreto de las personas cuando nos cuentan cosas íntimas de ellos, ¿sí? Eso, a mí me pasó un caso que me puso como a pensar realmente si sería capaz de esto o no, al comienzo. Yo soy soldador y una vez fui a hacer un trabajo en un barrio y se me dio por comentarle a la señora que estaba estudiando psicología. Ella se fue y bueno, al rato vino llorando, me abrazó y dijo, ayúdeme. Y dije, guácale, ¿y esto qué? ¿Ahora yo qué hago? Porque yo empezando como que no me sentía capacitado para escuchar a alguien y en ese estado que venía, ¿sí? Llorando. Lo único que hice fue tranquilícese, hable que yo la escucho, ¿sí? Y cuéntame, no soy un profesional todavía, pero pues, escucharla sí puedo. Dijo, listo, ¿qué le pasa? Dijo, es que mi marido tiene un amante y la descubrí y estoy destrozada. Quiero terminar con él, quiero hacerle lo mismo. Bueno, eso estaba no allá ni qué hacer. Entonces le dije, mire, lo único que puede hacer es recomendarle buscar ayuda psicológica. En las GPS ahora están obligados a prestar ayuda psicológica. Si usted no tiene EPS y no le ponen cuidado, vaya a la misa con el sacerdote y pídale una terapia de familia, que ellos también están obligados a hacerlo. Y lo único que le puedo decir es que busque ayuda y que piense dos veces antes de actuar, que usted ahorita tiene moral, tiene ética, tiene valores, y si usted hace lo mismo que él le hizo, usted pierde totalmente esa identidad suya. Entonces busque ayuda y soluciona su problema, que el mundo no se ha acabado, todo el mundo cometemos errores y es una esencia del ser humano, los errores, solamente aprendamos de ellos. Listo, gracias. Bueno, así de como que descansó un poco. Y me hizo caso, como a los 3 meses fui y sí, buscó ayuda con la terapia del señor sacerdote y ella superó y siguió con su esposo y está bien. Pero eso fue como algo que me impactó. Dijo, caramba, si yo en mi vida, cuando sea profesional, voy a llegar gente así, uy, tenaz. Pero me pareció gratificante también haberle podido colaborar y haber ella superado su problemática. Vale, don Luis, muy amable, gracias por tus aportes. Hay dos elementos ahí claves que ahorita los revisaremos, pero gracias. Eucaris, Bueno, aparte de la ética, yo creería que escuchar, saber escuchar, hace parte del respeto hacia el otro. Escuchar con atención, pues todas las dificultades que manifieste la persona. Y bueno, guardar en secreto todo lo que manifiesta esa persona. y Tania. El escuchar y el respeto nos hace también mejores psicólogos, porque al escuchar em, tenemos ese compacto con la persona de tener confianza. Bien, hay algunos elementos que han mencionado mis estudiantes en el ejercicio de nuestro rol como psicólogos en formación y es que pareciera muchas veces que cuando uno habla de lo ético es un elemento que está por fuera, ¿cierto?, de nosotros. Y resulta que cuando hablamos de la ética es cómo nosotros como profesionales asumimos, ¿cierto?, una serie de pautas para poder brindar las mejores atenciones, pero también el compromiso que tenemos, ¿sí? Hay elementos que ustedes mencionan, a ustedes están en formación, claro que sí, pero eso no quiere decir que el código deontológico frente a lo que establece, frente a la confidencialidad, frente al respeto que tenemos que tener cuando alguien cuenta alguna situación, pues es una reserva de la información, ¿cierto? Como nosotros tenemos una custodia de todo lo que nos dicen las personas que solamente se utilizan para cuando se haga algún tipo de atención o acompañamiento psicosocial.
En el caso de lo que planteaba Luis, por ejemplo, hay un elemento ético muy marcado en nuestro ejercicio y es cuando hay que activar una ruta de atención. Si yo veo que hay una persona que está presentando alguna situación que está afectando a nivel de su afectividad, sus emociones, su comportamiento, pues nosotros estamos en ese rol de poder activar rutas de atención y acompañamiento para esa persona que pueda nuevamente estabilizarse, ¿cierto? Y creo que eso es un elemento clave que nosotros debemos tener en cuenta en nuestro proceso formativo. Los docentes siempre están manifestando, acuérdense de esos elementos éticos en el manejo de la información, de cómo el cuidado, el acompañamiento que hacemos, la activación de rutas, siempre salvaguardar los derechos fundamentales, ¿cierto?, de las personas. En ese orden de ideas, mis queridos psicólogos en formación, cuando ustedes iniciaron a estudiar psicología, tenían un imaginario de lo que era la profesión, ¿cierto? Pero también tenían unas formas de comportamiento cada uno de ustedes. En este tiempo que ha pasado ya de estudiar, ¿qué creen ustedes que les ha permitido la psicología ir transformando, ir modificando en ese proceso de formación? Em, la comprensión. Eh, siento que desde que empecé a estudiar ha cambiado como que algunas de mi forma de ser, algo de mi forma de ser, como que comprendo más, como que trato de entender más a las personas, de no juzgarlas. Entonces, siento que ha sido de gran aporte para mí como persona. Gracias. Tania. La paciencia, porque se supone que nosotros a la hora de escuchar debemos ser pacientes. Em, sí, la paciencia. Bien, es muy Algo que, importante. Dígame, Luis. sí, algo que yo he aprendido en estos pequeños semestres que llevo es que cuando yo empiezo a conocerme más a mí mismo, dejo al lado el papel que utilizaba de juzgar y condenar y prejuzgar. Cuando yo me conozco a mí mismo, como que empiezo a tener una capacidad de aceptación de la diferencia del otro. Y eso me pareció chévere. Otra cosa es que he descubierto que cuando la persona acepta su problemática, como que el universo le da la capacidad para superarlo. Pero cuando uno no acepta la problemática, jamás sale de ese ciclo vicioso que lo encierra su problemática psicológica. Esas dos cosas me han quedado claras y las he diferenciado y las he vivido. Gracias. Vale, Luis, muy amable. Bien, ¿por qué? Digamos que ¿por qué queremos indagar sobre estos elementos? Porque a veces pareciera que cuando estudiamos, vamos como psicólogos, pareciera que lo que hacemos es para los otros, ¿no? Parece que estudiamos es para apoyar a los otros, personas, ¿cierto? Pero resulta de que la psicología debe transformarnos, debe darnos muchas pautas a nosotros para transformar esas formas de cómo nos relacionamos con nuestros hogares, con nuestras personas cercanas, ¿cierto? Que recuerdes de que nosotros siempre vamos a atender a personas, seres humanos, y debemos estar en las mejores condiciones para poder acompañar cualquier tipo de proceso. Esto me invita a plantearles otro elemento que es muy valioso y quisiera escuchar, y es, uno constantemente cuando estudia psicología, cuando le dice a sus amigos, no, yo estoy estudiando psicología, parece que eso es un imán, ¿no? Para llamar, bueno, y me está pasando esto, bueno, quiero que me ayudes, como me digan. En ese proceso que ustedes se están formando, ¿cuál ha sido su rol, ¿no? Como estudiantes cuando se presentan ese tipo de situaciones, de preguntas. Bueno, yo como que siempre tuve como que ese imán. Bueno, mis amigas siempre, cuando tienen algún inconveniente, siempre me buscan, confían. No sé, para ellas soy la, mejor dicho, la mejor, no sé si la mejor consejera o realmente la sé escuchar.
Entonces, sí es cierto, o sea, es como un imán. Y me han dicho que puedo ser una muy buena psicóloga porque las sé escuchar, porque les ayudo a buscar como que esa ruta para encontrar la solución. Y bueno, me siento muy afortunada de eso, que me digan eso. Bien, Tania. Pues a mí por el momento no me ha pasado. Solo aquí en mi casa, si hablo con ellos, em, ellos me dicen que pues Dios quiera pueda ser una mejor psicóloga. Bien, ¿por qué hago esa pregunta? Porque recuerden que nosotros en nuestro rol de formación de estudiantes y como profesionales, siempre hay que tener en cuenta que con nuestras familias no podemos hacer ningún tipo de acompañamiento, de atención, ¿cierto? Con personas cercanas, pero eso no quiere decir que yo como profesional no pueda activar una ruta o establecer un contacto con un profesional que pueda acompañar a ese familiar, ¿cierto? O a ese compañero o amigo que necesita esa atención. No hay que perder de vista eso, ¿cierto? Yo puedo hacer unos acompañamientos, puedo hacer asesorías, pero nunca puedo hacer intervención con las personas cercanas porque se pierde ese rol. Pero eso no quiere decir que yo no pueda activar, ¿cierto? Una ruta de acompañamiento allí para él. Bueno, Yo dime, Luis. me gustaría preguntar algo que me explicara por qué no se permite hacer terapia o ayudar a un familiar. Todas las veces los psicólogos nos dicen que no se debe hacer, que no, pero nunca nos han explicado el por qué. Gracias. Claro, Luis. Hay un elemento que es importante que hay que tener en cuenta y también para Eutaris y para Tani, y para nuestros estudiantes que están aquí hoy en sala. Recuerde que cuando uno como profesional, y cualquier tipo de profesional, tiene un rol, ¿cierto? Y tiene obviamente unas funciones importantes. En el caso de nosotros, si vamos a hacer intervención, acompañamiento psicosocial, es importante que la persona que viene tenga claro que esa persona que está allá enfrente mío me va a permitir poder generar estrategias para movilizar o transformar algunas situaciones de mi comportamiento, ¿cierto? Pero cuando yo estoy con mi hermano o con mi hermana, identifico que está pasando algo con ellos que está afectando, pues ellos no me van a ver a mí como el psicólogo, me van a ver es como el hermano, como el papá, como el tío, como el amigo. Y entonces ahí perdemos esa legitimidad como profesional, ¿cierto? Entonces, claro, si yo evidencio que hay algo, mi acción es poder indicarle, obviamente, a ese familiar o a esa persona que es importante que inicie un proceso o que considera que es importante que vaya al psicólogo. Y yo hago todo ese acompañamiento, que es distinto a yo hacer la intervención. Entonces, es por eso, Luis, porque tenemos un rol que muchas veces nuestras personas cercanas no lo identifican, que muchas veces evidentemente no lo tienen claro, o que efectivamente, como es mi papá, o como es mi hermano, o como es mi tío, pues hay un contenido ahí emocional, afectivo, que no permite, cuando yo le doy una indicación, no, es que usted posiblemente está pasando por un tipo de trastorno, o está presentando unas características de ansiedad, o tiene algunos factores de depresión, pues imagínate yo decirle eso a mi padre, o a mi hermano, a mi amigo, pues a veces no va a ser sencillo, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra un elemento ético de nuestro ejercicio profesional a la hora de hacer una intervención, Luis. Entonces, digamos que son por estos elementos que hay que tenerlos claros, ¿no? Pero obviamente, si yo identifico que algo pasa con ellos, pues debo activar las diferentes rutas de acompañamiento. Bueno, bueno, mis queridos psicólogos, ¿cómo ustedes en este proceso de formación en nuestra universidad UNAD se ven en 6 años? ¿Cómo se proyectan ustedes en 6 años? Ustedes. Bueno, yo tengo un sueño grande y es que quiero montar una clínica de rehabilitación para niños con condiciones de autismo, de Asperger. Y bueno, y el sueño es tan grande que quiero que se incluyan todas las terapias físicas, eh, comportamentales, fonoaudiológicas, terapia equina, terapia de natación. Mejor dicho, quiero algo gigante, Dios permita que se dé,
quiero como que ayudar a todos esos niños. Yo, pues en la región en la que me encuentro, yo vivo en La Dorada. Soy de la costa, pero vivo en La Dorada. La Dorada Caldas. Sí, y no hay centros de rehabilitación. Siento que no se le está dando como que la oportunidad o la calidad de vida a esos niños, y hay muchísimas personas con condiciones de, de autismo o, sí, o de atención, con déficit de atención. Entonces, siento que hace falta y eso es lo que quiero. Quiero hacer una especialización, obviamente, para poder brindar toda esta ayuda mejor aún. Vale, Educaris, muy bien. Y Tania, A mí también me gustaría, y también es mi sueño, tener mi propio consultorio, ayudar a muchos niños, muchas familias, ya que hoy en día no se recibe como mucha ayuda para tratar gente que se siente aburrida, sola, porque hay muchos que entran en depresión y no buscan ayuda. Entonces, sí me gustaría ayudar a mucha gente. bueno, y Luis, ¿qué nos diría Luis? ¿Cómo Luis te proyecta en 6 años? Pues, si la energía y el universo lo permiten, ser un profesional en psicología siempre ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón, desde los 15 años, que descubrí ayudando a una señora que no entendía qué era eso y me causó curiosidad cómo mis palabras podían cambiarle la vida a una persona. Entonces me interesó ese campo. Ahora me interesa la área de psicoanálisis y con una herramienta que se llama hipnosis clínica, donde con eso puede uno ayudar a una persona en fobias, miedos, adicciones, enfermedades psicosomáticas, muchas cosas que puede ayudar a la persona con una sesión de 1 hora, hora y media. Y pues me parece fundamental. Cuando uno ayuda a alguien, no, la gente no sabe, pero uno se ayuda más que la ayuda que recibe el otro. Bien, yo creo que, muy bien, Luis, yo creo que lo que ha manifestado Luis, Lucaris, Tania, son elementos muy valiosos, muy importantes, ¿no? De cómo uno se proyecta ya en su ejercicio ya profesional. Bueno, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este momento, de poder escuchar un poco frente a cómo ha sido esa experiencia, ¿no? En el ejercicio de estudiar, desde de la distancia, todo lo que implica ese trabajo de autonomía, ¿no? En el ejercicio de las lecturas, pero también un poco reconocer cómo han sido sus expectativas, ¿no? Ese rol que cada uno de nosotros va asumiendo en el proceso de la formación. Bueno, quisiera que me contara un poco, Eucaris, ¿cómo te sentiste en este espacio de entrevista? ¿Cómo te parecieron el trabajo del día de hoy? Me sentí muy bien, me gusta. Y bueno, gracias por hacerme la invitación a la profesora Gracias. también. Bueno, muy bien. Y Tania, A mí también me pareció muy chévere. También me gustó, me llamó mucho la atención porque ahí sabemos escuchar y aprendemos más muchas cosas de la psicología que más adelante las debemos poner en práctica. Y también pues gracias por la invitación a la profe Karina. bien. Y Luis, Me pareció muy importante y lo bonito de escuchar también es que lo escuchen a uno. Me pareció muy importante. Ojalá todas las web conferencias y los IPAs nos permitan la expresión y escucharlos a todos. Gracias, muy amable. vale, Luis. Bueno, yo nuevamente quiero reiterarles que todo lo que hemos dialogado el día de hoy, esta grabación es con fines académicos, quedará obviamente en una reserva dentro del curso de observación de entrevista. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad para poder continuar, seguir profundizando frente a la importancia del rol que tenemos en el proceso de formación como estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Está muy bien. Listo, mis queridos estudiantes, ahí está como un pequeño ejercicio de ese fase de inicio, de desarrollo y de cierre, un poco acercándonos a lo que ustedes van a vivir ahorita muy prontamente, y creo que es un elemento supremamente fascinante, ¿no? El ejercicio de las preguntas, de la entrevista, pues nos ayudan evidentemente a crecer como profesionales. Mi profe Sunilda, que está aquí, nos participa hace rato.
Cuéntanos, mi profe. Bueno, mi profe Ferna, muchas gracias. Este espacio de interactuar con los estudiantes fue muy importante, sobre todo porque nos permite conocer aspectos de su vida. Quiero decirle a nuestra estudiante Eucaris que la felicito por haber tomado la decisión de estudiar psicología y sobre todo por los aportes que le van a ayudar a su niño con autismo. Decirte que ese sueño es muy posible, que de pronto en algún proceso te puedo ayudar muchísimo porque tuve la oportunidad, es más, tengo una fundación de niños con discapacidad y ese tema, aparte de que me nace, me gusta, lo conozco y lo manejo perfectamente. Entonces, en lo que te puedo orientar con ese tema, con mucho gusto, no sé qué docente tengas encargado, pero puedes escribirme y Mía. estaremos en contacto. ¿Oíste? Es mía. No te preocupes que está entre Muchas nosotros porque es gracias. mía. Ah, bueno, listo. Entonces, Muchas estaré ahí para gracias. apoyarte con la profe Karina, pues ya yo viví la experiencia y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿oíste? Entonces me escribes para darte unas orientaciones y hago parte de un grupo a nivel Colombia de cuidadores de personas con discapacidad para que también hagas parte de ese gremio y puedas ayudar a tu niño y a otros niños. Genial, ¿Listo? me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad que sí. Gracias. Bueno. Bueno, mi profe Zulí, tú dirás. Muchísimas gracias, apreciados estudiantes, red de tutores que en el día de hoy nos acompañaron, a todo el equipo de trabajo, apreciados estudiantes. Detrás de estas webs siempre hay una preparación previa, hay un estudio, hay un trabajo articulado como red de curso. Nosotros no improvisamos, nosotros estudiamos para llegar con la mejor información a estos encuentros de tipo académico. Igualmente, pues en estos breves minutos que nos quedan disponibles, sí me permito hacer unas aclaraciones porque se tuvo unos discursos que son supremamente importantes y que nosotros no podemos obviar. Dentro de esos discursos existe, lo mencionó el profesor Germán, el Colegio Colombiano de Psicólogos. Ellos son el gremio que nos respalda aquí en Colombia, COLSIP. Esa es la sigla, Colegio Colombiano de Psicólogos. Yo los invito a que ingresemos a la página del colegio. Me voy a permitir mostrar la página, poderla compartir con ustedes para que puedan visibilizarla. Ahí ven la página del colegio. ¿Sí? Esa es la página del Sí. Colegio Colombiano de Psicólogos, COPSI, ahí dice quiénes somos nosotros. De hecho, los profesores que trabajamos aquí en la UNAD, creo que todos estamos colegiados. Colegiados es que hacemos parte del gremio, que estamos pendientes de todas las novedades, de todas las actualizaciones. Yo los invito, las invito a que ingresemos a la página del Colegio Colombiano porque cuando ustedes ya se reciban como psicólogos, es en este espacio donde ustedes van a hacer su trámite para la expedición de la tarjeta profesional. También ahí nos generan una constancia de esa tarjeta. También se habla de lo que es el retos para aquellos, por ejemplo, lo que ustedes están manifestando con esos emprendimientos para poder tener un consultorio, para crear una clínica, eso está asociado con el retos. Igualmente, también se habla de la colegiatura. ¿Qué es la colegiatura? ¿Qué beneficios tiene? Cuando nosotros somos colegiados, el colegio también tiene unas asociaciones, está articulado con instituciones como por ejemplo Ediciones TEA que tiene pruebas, libros, entonces ahí hay unos descuentos también importantes cuando uno es colegiado al colegio. ¿Sí? A COLSIP. También hay otro punto, apreciados estudiantes, y se habla de los tribunales. Aquí estamos hablando, y ustedes lo mencionaban, del tema del secreto profesional, y la profe Karina decía, no se puede violar el secreto profesional, y lo podemos ver hasta en la Constitución Política de Colombia. Hay un artículo en la Constitución Política de Colombia que enuncia que eso es un derecho que nosotros tenemos de que se nos guarde nuestro secreto.
Igualmente, hay una normatividad sobre el tema del secreto. Ustedes ahí en la parte de tribunales hay una normatividad y me quiero ir a la siguiente parte y las invito para que hagan ustedes la revisión. Se denominan doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina son unos conceptos que expertos en el área han generado sobre un tema particular. Y acá estamos hablando de la doctrina 2. ¿Qué es eso de la doctrina 2? Habla de el secreto profesional en psicología y esta doctrina fue generada el 6 de abril del año 2018. ¿Por quién? Aprobada por esos tribunales, aprobada por esos expertos. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina? Ustedes pueden dar clic ahí en el archivo y les va a generar acá este documento en PDF y la doctrina tiene en promedio 30 hojas donde nos explica con mucho detalle en qué consiste ese secreto profesional, dice qué es el secreto profesional, aquí ustedes pueden visibilizar la importancia del secreto profesional, nuestro deber ético, nuestro deber constitucional, nuestro deber legal frente a la reserva del secreto profesional. Y también hablan de cuáles podrían ser esas excepciones que podían ser casos muy graves en los cuales uno pudiera llegar quizás en algún momento, tener que dar información. Pero yo las invito a que hagamos esa lectura porque con la norma es que nosotros nos podemos defender en algún momento cuando ya nosotros tengamos nuestra tarjeta profesional y poder decir el colegio tiene unas doctrinas que son las que nos respaldan a nosotros en nuestro quehacer profesional. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también se está hablando del tema de las terapias psicológicas y quiero dejar claridad sobre ese aspecto, que nosotros acá en nuestra formación somos psicólogos sociales comunitarios, ese es nuestro énfasis y la invitación es que cuando ya nos recibamos como psicólogos podamos continuar nuestra formación posgradual y adquirir las competencias, o sea, certificarnos en la competencia para poder ejercer y adelantar un tipo de terapia, porque hay unos tipos de terapia efectivamente, de hecho, el compañero Luis le estaba hablando de enunciar un tipo de terapia y el tipo de terapia va asociado a los enfoques psicológicos, ¿sí? Entonces, nosotros si nos formamos, nos capacitamos, nos certificamos de acuerdo a las terapias o ese enfoque psicológico, porque hay unas técnicas que se implementan, ¿para qué? Para poder llevar a cabo ese encuentro con la otra persona. Bien, es una síntesis que yo quería compartir con ustedes para que ustedes indaguen, para que ustedes busquen, para que ustedes puedan ampliar la información y les dé elementos que les permitan en su futuro profesional actuar de la manera correcta y evitar que tengan dificultades más adelante, ¿no? Que por omisión o por desconocimiento no hicieron o generaron una práctica que no correspondía y después se puede tener dificultades más adelante. Hay un último punto, las web, pues el propósito es poder entrar en la parte disciplinar. La invitación es que lo que corresponde al paso 3, que empieza en el día de hoy, lo conversen, sus docentes han estado creando unos IPAs, por favor asistamos a esos IPAs, en esos IPAs se están aclarando dudas, también hay unas franjas de atención por parte de sus docentes para que por favor hagan las consultas, utilicemos los foros colaborativos, hagamos las consultas. El paso 3, podemos hacer una explicación muy rápida en 5 minutos. Voy a buscar la guía, pero eso sí les pido al favor, voy a dar una explicación rápida y se profundiza. Por favor, esa orientación del paso 3 la vamos a profundizar ¿con quién? La vamos a profundizar con nuestros docentes en los encuentros IPAs, en los encuentros sincrónicos por Teams, porque cada docente tiene un grupo en Teams, tiene un enlace, tiene unas franjas de atención. Entonces, por favor, acudamos a esos espacios. Los docentes harán aclaraciones de manera asincrónica en los foros colaborativos. Entonces, por favor, vamos a hacer utilizar esos recursos que existen. Rápidamente, 2 minutos, voy a mostrarles a ustedes y dar una explicación de la guía porque a nosotros nos han orientado. La web es para hablar de lo disciplinar. ¿Observan ahí mi pantalla? ¿Sí? ¿Se observa la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Por favor, miren, apreciados estudiantes, yo las invito
a lo siguiente. Nosotros estamos acá, este es nuestro campus virtual, estamos acá, empezamos en el momento intermedio, el paso 3. Por favor, prestemos atención. Tenemos el paso 3, el foro de discusión unidad 2, paso 3 se llama elaboración de preguntas para una entrevista y ese foro, ese paso inicia a partir del 28 de septiembre, es decir, a partir de hoy hasta el 25 de octubre. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a contar con 28 días para desarrollar este paso 3. Acá está la carpeta es guía de actividades y rúbrica de evaluación unidad 2, paso 3, elaboración de preguntas para una entrevista. Ustedes entran a esa carpeta y los va a llevar acá. En la carpeta está el anexo 1, que es el cuadro comparativo. El anexo 2, que es la matriz estructura de caso. El anexo 3, el formato cuestionario de entrevista y encuentran la guía de actividades. Entonces, así como yo estoy viendo acá campus virtual, así mismo ustedes ven su carpeta en su campus virtual. Ya en la guía, esta es la guía. Miren ustedes, por favor, ubiquen la guía que corresponde, porque a veces estamos viendo guías que no son o de pasos distintos. Por favor, miremos que corresponda al paso 3, que empieza el día de hoy, 28 de septiembre, que finaliza el miércoles 25 de octubre, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero, apreciados estudiantes, lo primero que hay que hacer es que ustedes hagan lectura comprensiva de los contenidos de la unidad 2. Ya nosotros en el foro de información inicial se ha compartido una carpeta con las principales lecturas en PDF, ¿sí? Pero igualmente yo las invito a que hagamos la lectura en línea en los contenidos que están en el entorno de aprendizaje, porque eso permite ampliar la información. Vamos a hacer la lectura de este documento de González Porras, El arte de la entrevista, mire, desde la página 66. Vamos a hacer lectura del documento de Perpiñán, Manual de la entrevista, Saber escuchar, saber preguntar, desde la página 24. De Juni y Urbano, Técnicas para investigar, vamos a hacer lecturas de la página 24 también. Hasta están las páginas señaladas desde donde nosotros debemos de empezar a hacer la lectura. Posteriormente, después de haber hecho esa lectura, porque si no hacemos la lectura va a ser más difícil lograr la comprensión de este ejercicio. Después de haber estudiado los contenidos de la unidad 2, van a ustedes a diligenciar un cuadro comparativo que es el mismo que les estaba mencionando, que aparece aquí en esta carpeta, anexo 1, cuadro comparativo. Entonces, en el cual se encuentra en la misma carpeta, ahí me indica, donde se contrasten los tipos y diversas formas de construir preguntas en una entrevista psicológica. Por eso el taller de anoche era tan importante, porque es que ustedes van a identificar los distintos tipos de preguntas que se están proponiendo, ¿sí? Entonces recordemos que anoche estaban hablando, los docentes estaban conversando acerca de que tenemos tipos de preguntas abiertas, tenemos preguntas cerradas, tenemos preguntas circulares, tenemos preguntas situacionales, tenemos preguntas reflejo, preguntas proyectivas, preguntas de aclaración, preguntas sugerentes. Entonces vamos a diligenciar ese cuadro comparativo. Posteriormente, el docente, presten mucha atención, el docente tutor de apoyo va a socializar en el foro un ejemplo de un caso. En este paso sí aparece el caso. O sea, sus tutores van a subir el caso. Ese caso, compañeros estudiantes, no está acá. ¿Por qué? Porque estos son los documentos generales. El caso particular lo sube cada docente tutor de acuerdo a su experticia, de acuerdo a su especialidad. Entonces el docente va a subir bien sea un caso del contexto de familia, un caso del contexto organizacional, educativo, comunitario, jurídico, lo va a subir ahí en la apertura del foro. El caso va a estar ahí para que ustedes puedan leerlo. Una vez que lo lean, van a diligenciar el anexo matriz 2, matriz estructura de caso, que es este anexo 2 que está acá. Posteriormente, ya cuando han desarrollado, mire que ya llevamos cuadro comparativo con preguntas. Llevamos el anexo 2, que es la matriz de estructura del caso, que sale del caso que el docente les ha publicado en el foro. ¿Sí? El docente es quien les publica a ustedes el caso en el foro. Tercero, ahora ya tenemos un caso. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a elaborar un cuestionario con sus fases. Hoy en esta web vimos las fases de la entrevista. Las fases de la entrevista: inicio, desarrollo y cierre. En cada una de esas fases, ustedes van a construir un conjunto de preguntas, ya teniendo en cuenta que hicimos un cuadro comparativo con tipos de preguntas. Entonces yo ya sé qué tipos de preguntas existen, entonces yo voy a crear mi cuestionario con sus fases de acuerdo al caso. De acuerdo al caso, porque este cuestionario es el que ustedes van a tener de apoyo cuando lleguemos al paso 4, cuando vamos a hacer nuestro encuentro simulado en la cámara de GC. Entonces, eso es lo que hay que hacer y ustedes van a participar en el foro de manera colaborativa, donde, presten atención, donde cada estudiante hará sus aportes para la construcción del cuadro comparativo, la matriz del caso y el cuestionario con preguntas que van a integrar la entrevista del caso. Dice, se entrega un solo documento final en el entorno de evaluación con los contenidos indicados en la presente guía. Entonces, por favor, apreciados estudiantes, los documentos como tal los van a revisar con mayor profundidad, es decir, cada uno de estos anexos con sus docentes en los foros, en los encuentros sincrónicos vía Teams, en los CIPAS, con sus docentes, van a profundizar y van a revisar con detenimiento cada una de estas herramientas. Entonces espero que haya sido, ya haya permitido aclarar un poco lo que corresponde al paso 3 y estaremos muy atentos para brindarles las orientaciones que requieran. La grabación se estará publicando más tardar mañana en el entorno de información inicial y para que ustedes puedan hacer la consulta respectivamente. Acá están varias preguntas, y es decir, cada estudiante ayuda con la construcción, pero no se trata de que cada estudiante, sí, cada uno debe hacerlo. Lo que pasa es que recordemos que en la universidad trabajamos individualmente la primera parte y luego consolidamos el trabajo colaborativo. Claro, cada uno debe hacer sus preguntas, cada uno debe diligenciar su matriz del caso, cada uno debe darse la oportunidad de construir el cuestionario, hace los aportes en el foro y finalmente compilan. La compilación por lo general se da los últimos 3 días de los 28 días que están disponibles en el aula. Sí, porque el aprendizaje es autónomo. O sea, nosotros no podemos decir que vamos a hacer una sola pregunta y entonces que otro hace otra pregunta, no, porque todos necesitamos aprender a hacer tipos de preguntas estratégicas, reflexivas, circulares. Esa es la oportunidad que nosotros estamos teniendo en el aprendizaje. ¿Listo? Listo. La grabación de ayer también espero poderla publicar mañana. Correcto, pero igual cuentan con sus docentes para poder generar todo el ejercicio. Entonces, apreciados estudiantes, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este momento, también a la red de tutores, y esperamos encontrarnos en una siguiente oportunidad, en la tercera web de curso de la unidad 3. Entonces, les deseamos muchos éxitos y que nos vaya muy bien en este paso 3. Hasta la próxima. Muchas gracias y feliz día. Hasta pronto. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos.